Hola, buenos días de nuevo. Hoy es viernes, noviembre 19 y esta es la clase de algoritmo y programación, grupo 2 del programa de ingeniería eléctrica. Entonces, en el día de hoy nos vamos a concentrar en aprender un par de truquitos nuevos con Python para poder utilizarlo pues, de otras maneras diferentes a como lo hemos venido usando y para aprender a manejar un paquete específico que pues, espero les sea muy útil en las clases venideras que ustedes van a tener durante su carrera. Entonces, vamos a abrir PyCharm. Ustedes quieren, sigan esta parte conmigo. Vamos a hacer una instalación de unos paquetes y vamos a mirar cómo resulta. Como sus máquinas tienen Windows y la mía tiene Linux, entonces hay un par de diferencias ahí. Ayer probé esto con alguien en una máquina de Windows, así que debería funcionar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, si alguien tiene algo que no le funciona, pues me va diciendo y lo tratamos de resolver compartiendo pantalla. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, como todos los demás, pues simplemente le ponemos un nombre, llamémoslo, ¿qué le ponemos? Datos, llamémoslo simplemente datos, porque va a ser un proyecto, bueno, no, llamémoslo de otra manera, álgebra. Yo soy muy malo para inventarme nombres de estos proyectos como tal, y siempre termino colocando cosas súper largas, pero bueno, a esto lo vamos a llamar álgebra porque eso es lo que vamos a tratar de trabajar hoy, álgebra lineal con Python. Pues miren que voy a crear un nuevo ambiente virtual. Esto es importante porque vamos a descargar paquetes. Entonces, por favor, asegúrense de que están creando un nuevo ambiente virtual. Ese ambiente virtual, miren que está en una posición que está dentro de la carpeta de álgebra lineal, en una subcarpeta que se llama BNB, ¿cierto? Eso es lo que por defecto pasa. Eso es por lo que por defecto ha pasado en los proyectos anteriores. Fíjense además, ¿cierto? Que en las rutas de ustedes este slash está al revés. De hecho, en Windows estas rutas se conectan a través de un backslash. Así que probablemente lo que ustedes ven aquí en ubicación es C2 puntos backslash, o sea, el slash que es para el otro lado y toda la ruta de carpetas. Muchas veces, como el sistema operativo que ustedes usan muchas veces es de propósito general o ustedes lo instalaron pensando en el uso de propósito general y no de programación en particular, pues muchas veces ustedes tienen en estas rutas carpetas que tienen espacios, carpetas que tienen tildes, carpetas que tienen ñes, y todo eso va a molestar, ¿cierto? Entonces, si de alguna manera les molesta o alguna de las cosas que tenemos aquí molestan en Windows, es probablemente porque alguna de esas carpetas tiene esos caracteres especiales. Miren que usualmente en Linux pues eso no nos pasa, pero en Windows sí pasa y eso pues molesta cuando usted está desarrollando. Sin embargo, no lo cambien en este momento, simplemente quiero mirar si alguno de los que está programando conmigo le va a molestar y pues en ese momento les mostraré cómo solucionarlo. Ya, listo, eso es todo. Ustedes crean un proyecto de esa manera y esto es lo normal que pasa, ¿cierto? Hay un proyecto y está la carpeta de ambiente virtual ahí. Entonces, por favor, déjenme saber con un pulgar arriba o de alguna manera cuando están listos hasta ahí. Ok, esos son básicamente los que están programando. Bien, entonces ya que todos llegamos hasta ese punto, lo que vamos a hacer es aquí en el manejador de paquetes, vamos a instalar algunos paquetes. Entonces entro a Python Package. La ventaja es que lo que voy a hacer es absolutamente local para este ambiente de trabajo. Quiere decir que yo puedo borrar los paquetes que voy a instalar fácilmente simplemente con eliminar la carpeta del ambiente virtual. Entonces,
Los paquetes que vamos a instalar hay un primer paquete que se llama matplotlib, que es el que ustedes usualmente han instalado. Asegúrese de que esté bien escrito, MAT sin la H, que muchos le meten una H ahí de matemáticas, pero esto en realidad creo que es de librería para graficar como lo hace MATLAB. Creo que es lo que significa el mat en este caso. Entonces, este es el primer paquete a instalar. ¿Listos? Entonces, por favor, déjenme saber cuando hayan instalado Matplotlib. Bien, el segundo paquete que vamos a instalar se llama Jupyter. Como Júpiter, pero con Y. Este paquete es muy interesante y ya van a mirar qué cosas provee el paquete Jupyter. Entonces simplemente le damos a instalar al paquete Jupyter, mírenlo, como Júpiter, pero con Y. Es que ese Py es de Python, ¿cierto? Entonces este paquete se demora ligeramente más para instalar, pero instala fácil. Otra cosa que podría ser una fuente de problemas para algunos de ustedes son los antivirus, pero de nuevo, miremos a ver qué problemas particulares salen en este caso. Cada vez que dicto una clase con respecto a esto, pues salen problemas diferentes. Bien, hay un paquete que se llama PyQt5. Miren el orden, P, Y, Q, una T y un 5. PyQt5 es un paquete de manejo de ventanas y ambientes gráficos, que hay que instalarlo aparte para poder que Jupyter funcione bien. O sea, nosotros no llamamos esto independientemente, es algo así como para darle ciertas capacidades a Jupyter adicionales. Listo, entonces en mi caso he instalado 3 paquetes, Matplotlib, Jupyter y PyQt5. Voy a apagar mi cámara simplemente porque me está diciendo que tengo una conexión de red inestable, entonces voy a ver si eso mejora mi conexión. Creo que pueden notar que no estoy en el punto habitual de donde dicto clase y probablemente la red no está tan estable esta vez. ¿Podrían confirmarme, por favor, si ya lograron instalar PyQt5, Matplotlib y Jupyter? Profe, pues no sé si es por mi conexión, pero pues ahí están cargando los tres porque ninguno se ha instalado del todo. Listo, Mariana, entonces esperemos un momentito. Matplotlib debió haber instalado un paquete que se llama NumPy. Y pues si por alguna razón no está en la lista de instalados, pues lo instalan, pero usualmente por haber instalado Matplotlib debió instalarse NumPy
pero verifiquemos eso. Entonces, en este caso yo no tengo que hacer nada porque Matplotlib me instaló NumPy sin problema. Sin embargo, esta verificación háganla solamente cuando termine de instalar todos los demás. Hay una herramienta chévere que trae esto. La estaba probando con un amigo la otra vez que se llama Code With Me. Y básicamente esa herramienta que trae PyCharm permite que, así como si fuera un documento de Google Docs, en donde todos abrimos el mismo archivo y ahí todos vamos escribiendo a la vez. Sin embargo, dos problemas. Uno, pues necesita una conexión a internet muy buena de todo el mundo. Y dos, pues el estudiante gana cero experiencia porque no está digitando, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes no corten y peguen código, sino que en este momento, en el entrenamiento en el que ustedes van, es muy importante que lo escriban todo. Pero les cuento, ¿cierto? Que si en determinado momento, por ejemplo, para hacer el proyecto final, quieren trabajar colaborativamente con algunos de sus compañeros, pues pueden utilizar esa herramienta de Code With Me, como escriba código conmigo, algo así. ¿Listos? Verificación, ¿cómo vamos? No, Nicolás, profe, se quedó pensando sí el está. computador. Bien, esperemos que... Esa es la forma fácil de hacerlo. Esto que estamos haciendo se puede hacer sin necesidad de PyCharm también. Se puede hacer directamente desde la línea de comandos de Windows. Pero es mejor hacerlo desde aquí, ¿cierto? Para evitar pues que les pida dependencias o que les pida un montón de cosas. ¿Listos? Entonces, miren lo que va a pasar ahorita. Ya que tenemos, este ha sido el ambiente de desarrollo que usamos usualmente, pero existe un ambiente de desarrollo muy popular allá afuera que se llama Google Colab. Google Colab, ustedes básicamente lo que hacen es trabajar con notebooks, o la, la, la traducción literal de notebook es algo así como cuaderno, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace es trabajar con cuadernos y esos cuadernos se proveen por el paquete que acabamos de instalar que se llama Jupyter. Pues el problema de Google Colab, que usted necesita una conexión a internet activa y pues obviamente hay ciertos requerimientos a la ejecución. Entonces, cuando usted necesita trabajar colaborativamente, pues Google Colab, como su nombre lo indica, es una muy buena opción. Pero para poder explorar los cuadernos de Jupyter, pues también usted lo puede hacer directamente desde acá. Pues como acabamos de instalar ese paquete, pues lo único que tienen que hacer es ir a la terminal. Asegúrense que no estén en ese PowerShell raro que pone Windows, sino que estén en un Command Prompt y que aquí puedan ver que está el ambiente virtual activo. Listo, me cuentan cuando estén ahí, en un punto similar a este. Listo, me faltan 2 personas. Profe, ya me cargaron todas las instaladas que hice. ¿Y ahora qué había que seguir? Pues si ya te instalaron todos los paquetes, o sea, si esto ya te instaló, ve aquí donde dice terminal, entra a la terminal y asegúrate que estás en un command prompt. Recuerda que lo puedes cambiar por aquí, por esta flechita. Si aquí te salen las palabras PS, significa PowerShell, estás en la terminal equivocada, te cambias del PowerShell al command prompt, de tal manera que estés en el ambiente virtual que acabaste de crear. Listo, profe, ya. Ahí estoy. Listos. Entonces, estando ahí,
el comando que vamos a ejecutar es Jupyter Notebook. Entonces miren que yo ejecuto ese comando y le doy a entrar y salen un montón de cosas y me abre el navegador. Y cuando me abre el navegador me abre esta página que se llama Jupyter. Entonces, ahí muy despacio, cuéntenme si a todo el mundo le funcionó de la misma manera. Profe, qué pena, ¿cómo fue que escribió Jupyter? ¿Qué? Ya les muestro. Lo que escribí fue Jupyter-Notebook. No el guión bajo, sino el normal. Escribí Jupyter Notebook. Y lo escribí en el ambiente virtual. Si a alguno no le funciona, bueno, si a los que les funcione, chulito verde, por favor. A los que no les funcione, crucecita roja. Entonces, ¿qué debe haber pasado? Se les debe haber abierto un navegador. Se les debe haber abierto un navegador en donde está la carpeta del ambiente virtual ahí accesible. Listo, genial. Le funciona a todos. Ok, a Mariana no. Listo, Mariana, ¿quieres compartirnos tu pantalla a ver si somos capaces de ver qué pasa en tu caso? Listo, profe. No, pero sí corrió. Tienes, abre el navegador y mira si tenés. ¿No? Bueno, no, entonces ve otra vez a PyChart. Ahí, y tu pantalla compartida. No se ve, profe. Espérate. Y necesita cotizar los resultados. No, perdí tu pantalla compartida. No sé qué pasó. ¿Me la vuelves a compartir, por favor? Así, mira que ahí abajo donde dice para acceder al cuaderno, abra este archivo en un navegador, pero no uses el primer enlace, sino el donde dice o copie y pegue alguno de estos URLs. Usa el segundo o el tercero, cualquiera de esos últimos dos. Hazle clic a uno de esos. Eso, Listo, ya. ahí ya te abrió. Lo único es que no lo uso automáticamente, es porque no tienes vinculados los archivos, ese tipo de archivos con tu navegador en particular, pero de resto funcionó perfectamente. Listo, profe, gracias. Genial, con ustedes prácticamente no tuve problemas. Cuando yo hice algo similar en otra clase y prácticamente a todo el mundo le salió problema diferente. Entonces, pero quiere decir que ustedes tienen bien instalado PyCharm y Python como tal. Entonces, ya que tienen bien instalado esos programas, entonces ahorita lo que están haciendo es corriendo un notebook de Jupyter, bueno, corriendo Jupyter, que es como una interfaz web para Python. Pueden ver mi cursor, ¿cierto? No. Profe, no está compartiendo. Pequeño detalle, no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces les estaba contando. Lo que pasa es que Jupyter abrió una especie de interfaz diferente para el navegador. Perdón, para Python, usando un navegador. Esta es una forma ligeramente diferente de cómo hemos venido trabajando al principio del semestre, pero es una forma también popular de hacerlo, especialmente en academia, no tanto en industria, pero más en academia para explicar procedimientos matemáticos. Entonces, por eso, para este último tema de la clase o del curso, fue que decidí hacerlo de esta manera. Entonces, aquí pueden ver mi cursor, ¿cierto? Acá hay un menú que dice nuevo, y del menú que dice nuevo vamos a crear un notebook de Python 3.
Todos pueden ver eso ahí, Notebook Python 3. Y apenas lo abren, les abre un nuevo tab en el navegador, como con una interfaz para programar. Y miren que aquí sale la consola de IPython. Y entonces a esto lo vamos a llamar álgebra. No hay que ponerle extensión, solo álgebra y listo. Y la extensión se pone automáticamente. Desventajas. Miren que aquí hay un botoncito de guardar. Entonces, nosotros venimos muy mal acostumbrados a que en PyChart no hay un botón de guardar. Entonces, acá sí hay que estar guardando lo que él llama los checkpoints, ¿cierto? Como voy aquí. Entonces, en determinado momento, ustedes sí tienen que presionar el botón guardar para que él cree como el último punto en donde ustedes van. Entonces, esta celda que está, esto se llama una celda, esto que está acá es básicamente el punto en donde se debe programar o en donde se deben escribir pequeños lotes de código. Y hagan de cuenta que fuera la línea de comandos de la consola de IPython. Entonces, vamos a hacer cosas básicas. Por ejemplo, voy a decir mi lista es igual y voy a crear una lista. 1, 4, 5, 7, una A, un true y un conjunto. Ustedes saben que uno puede crear una lista de todo lo que quiera. Entonces, una vez yo tengo esa lista, yo puedo correr el programa desde aquí, desde donde dice run, y él va a correr solo esa consola, solo esa celda. Como lo único que hice fue correr mi lista, pues entonces él en algún momento en este punto, lo que hace es guardar una variable que se llama mi lista. Desventaja también, esto no tiene como una especie de visualizador de consola. Pero ustedes pueden ir imprimiendo básicamente en cada celda los resultados. Por ejemplo, si yo simplemente escribo el nombre de la variable y corro, pues entonces él me crea una salida de IPython en donde me muestra, mire, esa es su consola. Entonces miren que yo, esa es su variable. Miren que yo básicamente puedo hacer casi lo mismo que hacía en la consola de IPython acá. Bueno, casi no, exactamente lo mismo que hacía en la consola de Python. De hecho, aquí puedo importar matplotlib.pyplot, que esto lo hemos hecho un montón de veces, como PLT. Le puedo decir que cree una figura, pero de entrada puedo decirle algo como esto. Mire, X es igual a 1, 4, 6 y 8. Puedo decirle que Y es igual, y pongamos números 1, 16, 36. Pongamos este número mayor, 1, 4, 64, listo. Y aquí le voy a decir plt.plot x, y le voy a decir plt.grid para que me encienda el enrejado. Eso es lo que hemos hecho usualmente. En las veces anteriores que hicimos gráficas, no necesitábamos pues necesitábamos, perdón, del comando show para que abriera una ventana. Como aquí no estamos en un script de Python que está corriendo en la consola, sino que estamos en Jupyter, aquí usted puede hacer, está mal escrito, es pyplot. Eso. Entonces, usted puede correrlo directamente, ¿cierto? Y él le va a graficar dentro de su ventana. Para esto fue que instalamos Jupyter con QtPy, ¿cierto? PyQt5, ¿recuerdan? Que instalamos eso. Es básicamente para que nos permita ver en línea las gráficas. Y yo puedo modificar todo lo que quiera de la gráfica en esta misma celda y la puedo ir adornando como tal y la puedo ir viendo en línea a medida que voy haciendo módulos. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir plt.title, ponerle un título, ¿sí? Mi primera gráfica. Y si yo vuelvo y corro la celda, pues ahora la gráfica tiene título. Le puedo poner X label para que tenga una etiqueta o un título en el eje de las X. Entonces, este es el eje de las X. Probablemente una aplicación real uno
no lo llama así, sino que lo llama por el nombre, no tiempo, distancia o lo que sea. plt.ylabel, este es el eje de las yes. Entonces, miren cómo yo puedo ir variando cada una de ellas. Entonces voy a descansar aquí un momentico hasta que logre ver que ustedes me están, que están pudiendo replicar lo que voy haciendo. Entonces me cuentan por favor qué problemas tienen. Por favor, borren los chulitos verdes para yo saber si el chulito verde es nuevo o viejo. Y entonces vuelvan a poner chulito verde cuando estén ahí conmigo, puedan ver la gráfica, puedan ver los títulos, las etiquetas de los ejes. Entonces les estaba contando, cuando ustedes usan la herramienta de Google Colab, básicamente lo que están usando es un notebook de Jupyter. La única diferencia entre eso y esto es que en este caso el notebook está guardado en su computador local y usted está comunicado con su computador local. Mira, ahí dice localhost. O sea, todo está funcionando en su computador local. Inclusive lo puede hacer sin una conexión a internet. Esa sería la única diferencia. Y este archivo álgebra, si ustedes van aquí a PyCharm, se darán cuenta que él lo grabó ahí y lo grabó con una extensión diferente, IPython Notebook. Eso es todo, pero el archivo está ahí, o sea, es local. Eso sí, ustedes están encargados de crear puntos de prueba cada determinado tiempo. Él igual hace autoguardados cada determinado tiempo, pero pues es mejor ir creando puntos de prueba cada vez que ustedes hagan algún avance importante. Bueno, cuando estábamos trabajando con scripts, pues eran muy importantes para nosotros los comentarios y eran muy importantes para nosotros los docstrings y seguirán siendo, ¿cierto? Varias cosas. Usualmente, a pesar de que esto sea un notebook, hay reglas que se tienen que seguir respetando. Por ejemplo, es importante que la mayoría de los imports estén al principio del archivo. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a parar en la primera celda y le voy a decir que inserte una celda arriba. Bueno, voy a colocar una celda nueva ahí. Es más, le voy a decir de una vez que inserte dos celdas arriba porque las voy a necesitar. Entonces, en la segunda celda, a la segunda celda le voy a pasar esto. Le voy a pasar el import para que lo deje desde allá arriba, ¿cierto? Y todo lo que vayamos a importar lo ponemos como ahí. Es más, pueden dentro de la celda escribir un comentario que diga importar todos los módulos aquí. IPython contiene, pues estos notebooks de Jupyter contienen dos tipos de celdas, las que son de comando y las que son de comentario. O sea, los comentarios son tan importantes que uno debe estar, que trae un tipo de celda específico para comentarios. Entonces, tengo una mano alzada. Martín, cuéntame, ¿tienes algún problema o alguna pregunta? Profe, disculpe, me perdí. ¿Cómo hizo para crear arriba la línea? Simplemente me paré en donde, en cualquiera de ellas, por ejemplo, me voy a parar en esta línea y apenas hago clic en esa celda, voy a donde digo insertar y insertar celda arriba. También la puedes insertar abajo, pero pues en este caso la inserté arriba. Vale, ¿y cómo hago para borrar una que ya inserté? Entonces te paras ahí y le dices editar, borrar celda. Ah, vale. Bueno, chicos, ¿cómo van?
Entonces, les estaba comentando que los comentarios son tan importantes que ahí Python trae un tipo de celda específica para volverse comentario. Entonces, aquí en donde dice celda, cell, ustedes pueden decir cambiar el tipo de celda y cambiarla de código a Markdown. Markdown, que es una especie de lenguaje de descripción que se puede convertir en código HTML. Entonces, usted se para ahí. Y es un lenguaje de descripción muy fácil, que tiene, por ejemplo, un título principal. Y yo como sé que el comentario es un título principal, porque coloco un símbolo de numeral para título. Entonces aquí digo demostración de Jupyter Notebook. Y si lo corro, queda como si fuera una especie de título. Entonces, por ejemplo, aquí cambiamos, entonces me voy a parar en esta celda y como aquí cambiamos de tema, le voy a decir que inserte una celda arriba y esta celda nueva también la voy a volver comentario o markdown. Pero aquí ya no es el título principal, sino un título secundario. Entonces, como es un título secundario, le pongo dos numerales y escribo como o gráficas en línea. Y cuando lo corra, miren que queda como un título secundario. Estas son como las funciones más básicas. Obviamente eso tiene demasiadas cosas que ustedes van descubriendo con el tiempo, pero esto es lo básico que necesitan. Y se darán cuenta que allá afuera hay muchos tutoriales de muchos temas que están escritos como en esta forma. Entonces, para hacer un tutorial específico de algún módulo o de alguna cosa que ustedes van a necesitar en otra materia, dígase circuitos, control, automatización, sistemas eléctricos de potencia, etcétera, etcétera, pues entonces es muy probable que encuentren tutoriales escritos en Jupyter y los hacen de esta manera. Profe, ¿cómo fue lo que sacó lo del comentario? Otra vez, me paro en una línea, ¿cierto? En la línea que quiera y le digo celda y le cambio el tipo de celda de código a Markdown. Y de hecho la puedo editar. Ah, y es curioso, creo que si yo le digo y es igual a x al cuadrado, me sale en forma de ecuación. Entonces ustedes acá podrían escribir como quieran, ¿cierto? En esta sección vamos a demostrar cómo graficar y pueden escribir así, metido entre doble símbolo de pesos y igual a x al cuadrado, utilizando, y luego digamos x que pertenece al intervalo 1, 8 incluido. Y ahí cierran. Ah, bueno, y esto lo pueden colocar, bueno, dejémoslo así por ahora y corrámoslo. Más, si lo quieren poner más matemático aún, pueden meter esto acá. Miren así, entonces, ¿qué vamos a graficar? Y igual a x al cuadrado y aquí digan for all, para todo x que pertenece a 1 hasta 8. Pues ahí está escrito como en notación matemática. Ah, bueno, usualmente a uno le dice quad. Quad en LaTeX significa espacio. Entonces ahí dice y igual a x al cuadrado para todo x que pertenece a 1 hasta 8. Nicolás, cuéntame. Profe, ¿para qué es lo que sirven el signo peso? Para que él sepa que es una ecuación. Entonces en Markdown los signos pesos, él sabe que es una ecuación. Si usted coloca signo pesos sencillo,
la ecuación sale en línea, ¿cierto? Mira cómo está ahí. Pero si colocas un doble signo pesos, entonces él sabe que la quieres centrada y en una línea independiente, así como esta. En realidad, ¿sabes qué pasó? En realidad lo que pasó es que estás escribiendo normal acá como comentario. Este doble significa que es un título de segundo nivel, pero cuando abres el doble signo pesos, él entiende. De ahí para adelante, entre esto y esto, lo que usted lo que escribió fue látex. Entonces esto es código látex. Obviamente, pues látex es algo que ustedes van a aprender con el tiempo, pero pues por ahora lo más sencillo, miren, las ecuaciones más facilitas las pueden escribir así. ¿Ya? Es más, acá abajo hablemos de más demostraciones de látex. Entonces cambiemos esto a Markdown y coloquemos algunas otras ecuaciones en látex. Entonces voy a escribir el doble signo pesos y les voy a decir, por ejemplo, y es igual a la integral, no, perdón, en látex creo que es int solamente, a la integral de x entre 0 y aquí le pueden decir más infinity, eso significa infinito, por dx. Vemos cómo me sale. Perfecto. Claro, esto me quedó al revés. Es int entre 0 e infinito de x de x. Bueno, de hecho, ese de x ya está por fuera. Ahí, ahora sí me quedó bien hecho. Obviamente, código látex es algo que se aprende con experiencia. ¿Ya? No es el objetivo de esta clase enseñarles a escribir ecuaciones en látex, pero pues les puedo enseñar algunas cositas, ¿cierto? Entonces, el código látex es muy utilizado para todo lo que sea matemáticas. Ustedes estudiando ingeniería probablemente van a querer aprender a escribir en látex porque escribir fórmulas en Word es muy terrible, ¿cierto? O escribir fórmulas en cualquier procesador de texto que no está diseñado para escribir fórmulas es complicado. Látex en particular está muy bien diseñado y tiene una integración con ecuaciones matemáticas espectacular y con todo lo demás, ¿no? LaTeX es un documento, es una forma de procesar texto para documentos científicos. O sea que probablemente ustedes van a necesitar aprender LaTeX en algún momento. Es mi recomendación personal, en sus tiempos libres comiencen a hacer tutoriales de LaTeX en línea. En látex, de hecho, también se pueden hacer matrices. Entonces, esa sería, por ejemplo una. Yo puedo hacer una matriz en látex también de esta manera. Pero coloquemos, déjenme ver algo. ¿Esto lo entiende? No lo entiende. Ok, entonces yo puedo... bueno, utilicemos el Markdown como lo hemos venido usando, 2 de estas y 2 de estas al final. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, que A es igual. Y le voy a decir, comience un arreglo. Y ese arreglo le voy a decir que tiene 3 columnas. Y las voy a centrar todas 3. Y a las 3 columnas le voy a decir básicamente que los números son 1 en la primera columna, 0 en la segunda columna, 0 en la tercera columna. Luego una fila más, por ejemplo, digamos 1 y 2 y 0, y una fila más para hacerla de 3 por 3, 1 y 2 y 3.
Entonces, si yo corro esto, bueno, y aquí al final le voy a decir que termine el arreglo. Si yo corro eso, lo que acabo de hacer es una matricita en látex. Ah, pero quiero encerrarla entre corchetes, entonces encerrémosla entre corchetes aquí. Le voy a decir, ponga uno de estos izquierdo antes de comenzar el arreglo. Y antes de terminar el arreglo, coloque uno de estos derecho. Y cuando él hace eso, ya mete la matriz ahí completa. Otra ecuación, por ejemplo, de álgebra lineal, donde ustedes distingan matrices de vectores, de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, usted puede decir A por volt symbol, para colocarlo en negrita, X es igual a volt symbol B. Esta es una ecuación muy típica en álgebra lineal, ¿cierto? Que A por X es igual a B, en donde X y B se colocan en negrita para indicar que son vectores. Y entonces, si eso es cierto, yo lo que puedo decir acá, otra vez, es que volt symbol X es igual a A inversa multiplicado por volt symbol de B. Y pues básicamente ahí se va generando la ecuación. Entonces, les voy a dejar ahí estos 4 ejemplos de código en látex. Y me dejan saber con un pulgar arriba, por favor, cuando les corre. Eso es muy sensible a la ortografía, ¿cierto? Es muy sensible a que todo esté puesto muy cerquita. Miren qué facilito. Ustedes ya saben hacer arreglos en látex. Saben poner un símbolo matemático en negrita. Ah, bueno, y entre ecuación y ecuación, pues pueden ir colocando todo el texto que necesiten escribir. Por ejemplo, en látex, usualmente el látex se escribe así. Se puede escribir ecuaciones con integrales así, 2 puntos. Para usar un arreglo multidimensional. Un arreglo de 2 dimensiones en particular, de 2 dimensiones. Se puede hacer esto. Ecuaciones de álgebra lineal funcionan de esta forma. Y entonces estas dos sí son juntas. Entonces, si lo corren, miren que ahorita tiene explicación cada cosa. Digamos que esto se llama B, para que no sea la misma A de abajo. Listo, chulitos arriba, porfa, para cuando puedan ver este ejemplo de látex funcionando en su IPython. Entonces, ¿qué es lo que provee Jupyter como tal para ustedes? Que es muy importante, la habilidad de integrar
¿cierto? La habilidad de integrar esta capacidad de generar un documento junto con el código que ustedes van explicando y los resultados. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para explicar un análisis de datos, para explicar un procedimiento, pues lo que se hace es utilizar un Jupyter Notebook. Esto no elimina la necesidad, por ejemplo, de programar en clases, de crear un objeto y se puede fácilmente integrar con todo lo demás. Es decir, por ejemplo, usted acá puede crear un archivo .py común y corriente definiendo una clase y luego puede ir al notebook de Jupyter e importar esa clase desde ese archivo y utilizarla e ir mezclando las ecuaciones matemáticas con las gráficas, con todo lo que va a necesitar. Me faltan como 3 personas. Me faltan 2 personas. Me falta una persona. Profe, a mí apenas me instalaron los paquetes, ¿En serio? pero ya lo alcanzo. Sí. Lo siento. Bueno, dale. Y les cuento, ya les conté que mi conexión está muy inestable hoy y estoy conectado por los datos del teléfono. Entonces, esa es la razón por la cual hoy mi cámara está apagada. Usualmente no me gusta dejarla apagada para dictar clases, pero pues para que para que la red funcione un poquito mejor, pues a veces sí hay que hacerlo, ¿cierto? Profe, ¿me podría mostrar un momentico el código de esas ecuaciones en LaTeX? Claro que Gracias. sí. Ve ahí. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Buenas, profe. Santiago, ¿cómo estás? Bien, profe, o sea, qué es lo que están haciendo? No, no sé. ¿Qué es lo que toca hacer, mejor dicho? ¿En qué momento llegaste? Llegué como a las 10:02 más o menos, o 3 por ahí. No, ya estamos perdidos. O sea, vas a tener que ver el video desde el principio para que puedas instalar. Estamos utilizando notebooks de Jupyter, pero pues hay todo un procedimiento de instalación adelante que tomó toda Ok, esta hora para poder llegar hasta ahí, ¿ok? ok, profe. Entonces apenas el video esté disponible, al igual que los compañeros que no están programando, lo que pueden hacer es ya revisarlo para poder que sigan todo el procedimiento y logren instalar los paquetes. Bueno, chicos, entonces ustedes pueden hacer todos los notebooks que quieran, ¿cierto? Pueden separar los temas. Estos, usualmente la gente hace notebooks larguísimos. Mi recomendación siempre es que obviamente mantengan temas centralizados y sobre el mismo proyecto, eso sí, pueden crear todos los que quieran. Entonces, en este momento vamos a hacer eso. Vamos casi que a abandonar este. Voy a guardar. Acuérdense que el checkpoint guarda los resultados, de tal manera que la próxima vez que lo abran, ustedes lo cierran
Y la próxima vez que lo abran, los resultados de la ejecución están ahí, sin tener que volver a ejecutar. Entonces, por eso es interesante guardar el notebook. Ahora bien, voy a regresar aquí afuera y ya tengo uno en particular al que llamé álgebra, pero en realidad lo debía haber llamado diferente, ¿no? Este debió haber sido solamente la demostración. Ahora sí vamos a generar el de álgebra. Listos. Entonces, ahora sí, le cambié el nombre, lo llamé demostración, lo voy a cerrar. Y ahora sí voy a crear uno nuevo, otro notebook de IPython por acá, y a este sí le voy a poner el nombre de álgebra. Entonces, la primera celda le voy a poner un título de primer nivel que se llame álgebra lineal con Python y Jupyter Notebooks. Entonces, de nuevo, lo que hay que hacer es ir a la celda, cambiar el tipo de celda por Markdown para que cuando lo corran quede como un título. Ah, bueno, ustedes ahí pueden escribir toda la explicación que quieran. O sea, esto se vuelve casi que un documento, ¿no? Entonces, dice, existe módulos de Python, bueno, paquetes más bien, paquetes de Python que permiten realizar operaciones de álgebra lineal de forma fácil y eficiente. Y esta es básicamente la diferencia entre los lenguajes de programación de alto nivel y un lenguaje de programación como Python. Cuando uno se pregunta por qué Python ganó tanta popularidad en los últimos años. En menos de 5 años se convirtió en un lenguaje dominante, cuando atrás habían otras cosas que marcaban la pauta. Es porque en Python es muy fácil, es mucho más fácil que en todos los lenguajes anteriores tratar de manipular matrices, vectores, hacer operaciones matriciales, hacer álgebra computacional en general, o sea, y hacer análisis numérico en general, era más difícil y se necesitaba tener un conocimiento muy profundo de cómo el compilador maneja la memoria del computador. Esa es la gran diferencia con respecto a programar en C o en C++, que en C++ uno tiene que tener conciencia de las variables, cómo son almacenadas realmente en la memoria. Mientras que en realidad ya con estos módulos de alto nivel eso ya no es tan necesario. Es necesario cuando usted vaya a hacer algo muy avanzado, pero en el 90% de las tareas que se hacen, por ejemplo, a nivel de pregrado, yo diría que en el 99% de las tareas que ustedes hacen a nivel de pregrado no necesitan ese nivel de profundidad en la ubicación, en qué está haciendo el computador por dentro con todas sus variables. Por eso MATLAB empezó a ser popular y Python ahora, pues, teniendo en cuenta que es código abierto, es mucho más popular en ese sentido. Entonces, comencemos. ¿Cuál es la base? ¿Cuál creen ustedes que es el tipo de dato más común cuando ustedes van a trabajar con algo de álgebra lineal? Todas las tareas básicas de álgebra lineal, ¿cuáles son? Bueno, de hecho, si antes de hablar de tipos de datos o de operaciones, alguien me cuenta, por favor, cuáles son las tareas básicas que se hacen en álgebra lineal. ¿Ustedes qué creen? Las matrices, Muy bien, excelente. Entonces, lo más básico que yo hago en álgebra lineal es sumar matrices, restar matrices, multiplicar matrices, ¿ya? Multiplicarlas elemento a elemento o multiplicarlas con multiplicación matricial. ¿Y qué es lo otro básico que hago en álgebra lineal? determinantes, Determinantes, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la aplicación más importante que le enseñan a uno en el álgebra lineal en el pregrado? De los Los, determinantes. los vectores, profe. Manejo de vectores. ¿Y para qué me sirven los determinantes? ¿Alguien se acuerda?
¿Qué pasa cuando el determinante de una matriz es igual a 0? ¿Eso qué significa? Dime, Jefferson, no se te escuchó. Profesora, para ver si había solución o si las ecuaciones eran similares o no había solución. En realidad, lo único que me hace el determinante es saber si la matriz es invertible o no invertible, ¿cierto? Y cuando estoy hablando de un sistema lineal de ecuaciones, entonces tenía tres casos. El caso en que tengo más ecuaciones que incógnitas, el caso en que tengo más incógnitas que ecuaciones, y el caso aquel particular en donde tengo exactamente el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Me decían que cuando tengo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, entonces en ese caso el sistema tiene solución única. Curiosamente, ustedes tienen que saber que en ingeniería eso pasa casi nunca, ¿cierto? O sea, yo casi nunca tengo exactamente el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Usualmente tengo más ecuaciones que incógnitas. Y cuando tengo menos ecuaciones que incógnitas estoy jodido, ¿no? Porque me toca inventarme valores de algunas. Eh, Miremos cómo se hacen ese tipo básico de operaciones que nosotros hacíamos en álgebra lineal. Entonces, comencemos por definir un paquete. Entonces, importar, hay un paquete que se llama NumPy y lo vamos a importar con las letras NP. Voy a correr no sé si ya notaron que cuando una celda se corre, aparece el número del orden en que se corrió. Entonces, en este momento, esta celda la corrí, por lo tanto ya es 1. Algo interesante, ¿no? El kernel de Python hasta este momento, el kernel que estoy corriendo para este notebook, ya sabe que esta línea se corrió, ya no la tengo que volver a correr. Entonces, esa es otra diferencia sustancial con PyCharm, que usualmente lo que veníamos haciendo era hacer todo un script y lo corríamos siempre completo. Acá no, acá simplemente estamos colocando celditas, ¿cierto? Pedacitos de código y corremos pedacito por pedacito. Entonces miren que esto es mucho más conveniente para cuando usted está explorando datos, manipulando matrices y haciendo ese tipo de cosas, como lo haría en MATLAB, pero con la ventaja de que lo puede integrar con la producción de un documento, ¿cierto? Entonces, ya importamos NumPy. Entonces, empecemos a definir matrices, ya formas de definir arreglos. Voy a cambiar esta a Markdown y voy a escribir formas para definir arreglos. Entonces, colocamos un dos puntos y vamos a definir, perdón, vamos a definir varios arreglos. Empecemos por definir el arreglo bold symbol A, o sea que esto es un vector porque es una letra minúscula negrita. Quiero definir el arreglo 1, 4, 5, 7. Eso es lo que quiero hacer. Entonces esto es como un tercer título. Entonces, tercer título. Un arreglo simple. Un arreglo simple de números enteros. Entonces tengo este arreglo simple de números enteros. A es igual a 1, 4, 5, 7. Entonces, si yo ya conozco la dimensión del arreglo, lo que puedo hacer es llamar a NumPy y decirle que A es igual a la clase NumPy, punto, y voy a crear un arreglo con el comando array. Y en el comando array le digo cuál es el arreglo que quiero crear, 1, 4, 5, 7. Y le paso un parámetro que se llama dtype, como data type, y simplemente le digo que son números enteros. Entonces, si yo corro esto como tal, él va a crear un arreglo con estos elementos del tipo entero y lo va a almacenar en A. Pero si además le digo que me lo muestre, entonces imprime el arreglo. Miren, tengo un arreglo 1, 4, 5, 7. Entonces, por favor, pulgar arriba cuando todos puedan ver el arreglo 1, 4, 5, 7.
Ahora cambiamos esta celda Markdown, digámosle a esta celda que de tamaño 3 voy a decir una matriz de 3 por 3. Y vamos a crear una matriz y entonces voy a decir que, miren, B es igual a corchete izquierdo, corchete derecho. Y entre el corchete izquierdo y el corchete derecho voy a comenzar un arreglo y voy a terminar un arreglo. Y este arreglo va a ser de 3 columnas. Las voy a colocar todas centradas, 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 centradas. Y recuerdan que teníamos un arreglo B en el otro. Entonces abramos este de demostración. Teníamos un arreglo B por acá de demostración. Copiámoslo. Entonces simplemente copiamos, control C. Y venimos a álgebra y lo pegamos ahí. Entonces si corro este pedacito, ahí me sale una matriz B de 3 por 3. Entonces, para definir esa matriz B de 3 por 3, yo voy a decir que simplemente digo que B es igual a NumPy array, de nuevo, y entonces aquí lo que hago es que meto, por ejemplo, un arreglo de arreglos. Entonces aquí digo 1, 0, 0, separo con comas y digo 1, 2, 0, separo con comas y digo 1, 2, 3. Y por último, le digo dtype y sigo diciendo que estos son números enteros, ¿no? Digamos que son flotantes, por ejemplo. Y entonces lo corro. Ah, perdón, se me olvidó decirle que me muestre eso, que me muestre a B. Y entonces me dice, mire, su matriz B es esta, es una matriz de números flotantes. Pero se utiliza la misma función array. Solamente que como esto es una lista de listas, entonces él sabe que esto ya es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces, pulgares arriba, por favor, cuando puedan ver la salida de la matriz en forma de arreglo. Ahí esto se volvió de números flotantes. De números reales. Profe, Julián David, cuéntame. qué pena, ¿será que podría mostrar los comentarios para hacer esa matriz de revista, por favor? Sí, claro. Este es el código de... Ahí están los 2 códigos de... Entonces, lo único que les voy a pedir que sepan de LaTeX en este momento, ¿cierto? Es que, por ejemplo, que un número, que un símbolo en negrita se escribe de esta manera. Y que, por ejemplo, estos paréntesis grandes se hacen con left, abrir corchete, end, abrir corchete. Está aquí, el right, el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Y que usted comienza un arreglo. Y esto que dice aquí, esto significa que hay 3 columnas, pero la C significa centrada, centrada y centrada. Entonces, de tal manera que cuando la corre, pues hay 3 columnas centradas, ¿no? Nicolás, cuéntame. Profe, y entonces ya no pasa nada si coloco variables con mayúsculas. ¿En dónde? En B, Ah, sí. la cuarta. Que ya no estamos respetando las reglas de programación como tal, ¿cierto? Porque en realidad aquí lo que estamos haciendo es casi que un documento. Entonces queremos parecernos más al álgebra. ¿Me hago entender? O sea, si esto fuera un programa como tal, un script, preferiblemente sigan las reglas de PEP 8. Pero como estamos es casi que creando un documento y programando en la mitad del documento, entonces aquí nos tomamos las libertades de hacer que esto se parezca más a un libro de álgebra o a un documento matemático, en donde yo necesito ver es más bien, pues esto sí pasa
Esto sí pasa en las matemáticas todo el tiempo, ¿no? Que yo utilice una sola letra para definir una variable. ¿Listos? ¿Me cuentan cómo van hasta ahí, porfa? Listo, Daniela ya nos alcanzó. Sí, profe. Genial, muchas gracias. Mariana está lista, Jefferson está listo. Mariana, ¿tienes una pregunta? No, profe, es que para desactivar la manito me enredé ahí bobamente con las reacciones. Entonces, miren, ¿cómo vamos a probar que B es una matriz y qué tiene de interesante que B sea una matriz y no simplemente un arreglo, una lista de listas como lo hacíamos en Python normal? Pues una lista de listas en Python puede representar una matriz, pero yo no puedo operar matemáticamente con ella. En cambio, por ejemplo, yo puedo obtener una traspuesta. A ver, digamos, obtener la transpuesta de B. Y si yo obtengo voy a coger esto y le voy a decir que es Markdown para poderlo correr, obtener la traspuesta de B. Y entonces aquí, miren lo difícil que es obtener la traspuesta de B. Simple llaman el método T del el objeto B. Y el método T del objeto B es la misma matriz B, pero traspuesta. Entonces, esto ya tiene implicaciones matemáticas, ¿no? Más aún, otro Markdown. Digamos, multiplicación matricial. Y hay varias formas de hacer la multiplicación matricial. Lo voy a poner aquí en Markdown. Lo voy a correr para poder que se vea como la multiplicación matricial. Por ejemplo, definamos qué vamos a multiplicar. Entonces voy a decir, mire, voy a obtener una matriz A que es igual a B multiplicado por B traspuesta. Entonces en matemáticas, miren, voy a decir que A es igual a B por B traspuesta. Entonces, si quiero hacer esta operación matemática, lo único que tengo que hacer es exactamente eso. A es igual a B. La multiplicación matricial en NumPy se hace con el símbolo arroba. AB por B traspuesta. Entonces, si yo hago eso y le pido que me imprima A, entonces me entrega el resultado. Profe, ¿el arroba es para qué, perdón? El arroba es la multiplicación matricial. Escribámoslo. Ah, bueno. Arroba es el operador de multiplicación matricial. Y esto es equivalente a, uno también puede usar el producto punto de un arreglo de varias dimensiones con otro arreglo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que A es lo mismo que B producto punto con B traspuesta. Y puedo imprimir A. Entonces, si lo hago de esta manera, me sale exactamente el mismo resultado. O sea, esta línea B arroba B traspuesta es equivalente a B punto dot B traspuesta. Ya eso es algo así como el producto punto de la matriz B con su transpuesta, que es equivalente a el operador de multiplicación matricial. O sea, lo único que hice fue esta ecuación de álgebra lineal, B por B traspuesta. Ahora aquí, Markdown. Operadores. Bueno, algunas operaciones, no, más bien, una función típica
es el determinante de una matriz. Entonces, Profe, ¿y cómo sería el operador para hacer producto cruz? se producto cruz entre dos vectores. Sí, Ahorita los vemos, o sea, entre dos vectores, no entre dos matrices, sino que el producto cruzado, bueno, si es el producto cruz normalito que nosotros conocemos, los vectores tienen que ser en R3 y tienen que ser dos vectores en R3, ¿de acuerdo? O sea, que no se le podría aplicar producto cruz a esta, bueno, eso sería un producto tensorial. O sea, no voy a decir que no se puede, simplemente que no es lo que estás pensando. Lo que estás pensando es en el producto cruz de dos vectores en R3 y ya en un momentico te muestro los operadores. Es más, ya en un momentico te muestro cómo resolver cualquier pregunta parecida a esa. listo, profe. Es más, comencemos por esto mismo, determinante. Yo quiero saber cómo es el determinante de una función y estoy varado en programando en NumPy. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que NumPy no tiene la función determinante? Qué les dice la intuición? Claro, eso lo debe tener. Obviamente lo tiene que tener, ¿cierto? Entonces simplemente es ir a Google y decir NumPy determinant. Y miren, entonces resulta que hay una función que se llama determinant, ¿cierto? Que está dentro del módulo linear álgebra. O sea que es tan fácil como decir numpy.linearalgebra.determinante de la matriz A. Y lo corro. Me dice que el determinante de la matriz A es 36. Ah, eso quiere decir que la matriz A tiene inversa. Entonces, Markdown. Inversa de una matriz. Entonces, ustedes no tienen que quedarse en, ve, ¿cómo será tal cosa? ¿Cierto? Sino que toda la documentación está completa. Lo que no está en la documentación obviamente no existe en el módulo, ¿no? O sea que la matriz tiene inversa. ¿Cómo se sacará la inversa de una matriz? Y la intuición me dice dos cosas. O sea, yo puede que no me acuerde. Una forma es ir a buscar en el módulo de álgebra lineal cómo se busca la inversa, pero otra manera es probablemente mirar si hay un método asociado a. Usualmente hay un método como este, pero no recuerdo ok, no está este método en este módulo en particular. Entonces, listo, no me acordé. Lo único que tengo que hacer es ir a Google y buscar NumPy, inverse. Es una de las más buscadas. La función inf, pero está también en álgebra lineal. Lo que sucede es que... Ok, listo. Saquémosla de ahí. Después les muestro más trucos. np.linearalgebra punto inversa de la matriz A. Y yo sé que la matriz A tiene inversa, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el determinante es diferente de cero. Y ahí está la matriz inversa de A. Profe, ¿y uno no podría, por ejemplo, poner uno sobre la matriz, pues dividirla? No, Y, acuérdate que la división no es una operación definida para matrices. ya, ya. Tú utilizas el concepto, ¿cierto? Como si fuera eso por analogía con los números reales, pero la operación división como tal no está definida para matrices. Lo que está definida es la función inversa. Ahora bien, MATLAB tiene unos trucos de notación que también existen aquí ligeramente, pero pues quiero hablar de eso tal vez en la próxima clase.
De hecho, recuerden, ¿cierto? Recuerden algunas cosas importantes. Obviamente, para yo manejar un toolbox o un paquete o un módulo de cualquier lenguaje de programación, pues tengo que entender del tema, ¿no? Si estoy tratando de manejar el toolbox de mecánica cuántica, es porque entiendo de mecánica cuántica. Si quiero uno de cromatografía de gases, es porque vi el curso de cromatografía de gases en química. Y si quiero el módulo de álgebra lineal, es porque por lo menos entiendo álgebra lineal, ¿no? O sea, es básicamente la naturaleza de las cosas. Entonces, por ejemplo, alguien hablaba del producto cruz. C vector igual a producto cruz con, perdón, estamos usando una nomenclatura minúscula. C vector es igual a vector producto cruz con B vector. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que para calcular el producto cruz, entonces uno lo que hace es que coloca las direcciones I, J y K, y de las direcciones I, J y K coloca el valor de A1, la coordenada A2, la coordenada A3 aquí, la coordenada B1 acá, la coordenada B2 aquí, la coordenada B3 acá, y eso es igual a un vector, ¿ya? Y en dirección I, eso es A2B3 menos A3B2. En dirección J, eso es A3B1 menos A1B3. Y en dirección K, eso es A1B2 menos A3B1. ¿De acuerdo? O sea que inclusive si yo no tengo una función para calcular el producto cruz de dos vectores en Python explícitamente, encontrar esos valores es extremadamente fácil, ¿cierto? Entonces, si quieren, ahorita usamos el tiempo para hacerlo a pedal. Y con respecto a la compañera, a la pregunta del compañero, creo que fue Oscar, si la memoria no me falla, él preguntó, ¿y la división, cierto? O sea, si yo tengo un sistema como estos, en donde X es un vector, B es un vector y A es una matriz, esto es un sistema lineal por naturaleza, ¿cierto? Sistemas lineales. Si A pertenece a Rn por Rn, es decir, si A es cuadrada, que como les dije, cuando A es cuadrada y el determinante de A es diferente de 0, miren qué mano de condiciones tiene eso. Entonces, solamente en estos dos casos la matriz A inversa existe. Entonces yo puedo decir que yo puedo premultiplicar A inversa por A por X vector, y eso es igual a A inversa por B vector, y de esta manera yo sé que A inversa por A, como es la inversa, esa es la matriz identidad que multiplica el vector Y, es igual a la inversa por B, y por lo tanto X es igual a inversa por B. ¿Ya? Entonces esta es una solución al sistema lineal que se puede hacer sí, solo sí. Sí, solo sí. A es una matriz cuadrada y el determinante de A es diferente de 0. Estamos claros en esos dos conceptos. Entonces miren que para uno poder aplicarle álgebra lineal al asunto, pues yo tengo que estar muy claro es en los conceptos de álgebra lineal. Ahora bien, lo que les estaba contando, usualmente en los problemas de ingeniería, la única parte en donde salen matrices cuadradas con determinantes diferentes de 0, adivinen dónde es. En el tablero. En ninguna otra parte. En las aplicaciones de la vida real, la mayoría de las veces esa matriz A no es cuadrada. La mayoría de las veces esta matriz A es de m filas por n columnas multiplicado por un vector X que tiene n filas por una columna igual a un vector B que tiene m filas por una columna. Miren que las dimensiones son consistentes. O sea que A es una matriz que pertenece a Rm por Rn, ¿cierto? Rm por n, donde típicamente, no quiere decir que sea obligación, m es mucho más grande que n. Es decir, usualmente no son cuadradas. Coloquémosle el igual por si las moscas. De pronto puede ser igual, pero eso no es lo típico. Sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo sistemas lineales para resolver algún sistema que viene de datos reales. Entonces, ustedes se fueron al laboratorio, hicieron un experimento de datos reales y luego quieren hallar un valor con ese experimento de datos reales sacados del laboratorio. Muy poco probable que esa matriz A sea cuadrada. Es más, si usted limita la matriz a que sea cuadrada, probablemente X le va a dar malo. Entonces, en ese orden de ideas, si eso es lo que está ahí, miren que la matriz A en este caso no tiene inversa.
ya, porque la función determinante, de hecho, tampoco está definida para matrices no cuadradas. La inversa está definida solo para matrices cuadradas. Pero hay una cosa que se llama la pseudoinversa, ¿sí? O la pseudoinversa que llaman. Y entonces la matriz pseudoinversa, en especial una pseudoinversa en particular que es la de Moore-Penrose. La pseudoinversa de Moore-Penrose está definida como A más, ¿cierto? Y esto es igual a A traspuesta por A. Esta matriz A traspuesta por A, pues como, miren que si A es M por N, entonces, venga, yo se los escribo aquí despacito. Si A es una matriz de M por N, entonces A traspuesta es una matriz de N por M, ¿ya? Y si multiplican ustedes estas dos matrices, el resultado es una matriz cuadrada de N por N. Entonces esa matriz que es cuadrada y es ortogonal, por lo tanto está garantizado que tiene inversa, multiplicado por A traspuesta, por la proyección de esa inversa sobre la traspuesta de A, esta es la subinversa de Moore-Penrose. Yo voy a dejar que algún profesor más arriba, no sé si el de circuitos o no sé si se encuentran conmigo en sistemas de medición, instrumentación y control o en alguna otra parte, les explique o les demuestre por qué esto resuelve una vaina que se llama el problema de los mínimos cuadrados. Pero si este es el asunto, entonces yo puedo encontrar una respuesta para esta X, ¿cierto? La puedo encontrar como A pseudo inversa por B. Entonces, cuando esta matriz no es cuadrada, sino que tiene más filas que columnas, yo aún puedo encontrar no el X que sea exacto, sino el que produce el menor error cuadrático, utilizando la pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces, ese es como un recorderis de álgebra lineal ahí chiquitico. Obviamente, estos son los conceptos que uno tiene que tener muy claros antes de empezar a hacer un programa de cómputo que los utilice. Entonces, por ejemplo, si esta es una matriz A, esta es, teníamos esta matriz por este lado, la matriz A tiene inversa, ya sé que tiene inversa, definamos un sistema de ecuaciones lineal, ¿cierto? Sistemas lineales de ecuaciones. Entonces, como quiero que esto sea Markdown, me paro ahí, le digo que esta es una celda, la convierto a Markdown y para correrla ya me queda como de esta forma. Perdón, siempre se me olvida que hay que escribir la ecuación acá. Entonces, yo voy a decir, ahora quiero A multiplicado por X, que es un volt symbol X, es igual a otra vez volt symbol, porque es un vector de B. Entonces yo voy a decir que esta es mi solución, que esta es mi matriz. Y que voy a solucionar ese sistema, lo voy a solucionar diciendo que copiamos todo esto para no volverlo a digitar, ¿cierto? Voy a decir que X es igual a A inversa por B. Y ojo, esto es cierto, entonces aquí démosle un espacio, quad, para todo A, ¿cierto? Tal que el determinante de A es diferente, not equal to 0. Entonces, corramos esto y mire cómo dice ahí, ¿cierto? X es igual a A inversa por B. Para toda matriz A, ¿cierto? Cuyo determinante de A sea diferente de 0. Ah, me faltó decir que A tiene que pertenecer a, tiene que ser cuadrada, ¿cierto? Para todo A, n, y aquí le digo matbb r, y eso lo elevo a la n times n. O sea, yo estoy escribiendo código látex. Ese código látex es porque obviamente yo me lo sé. Yo obviamente no espero que ustedes sepan código látex para esta clase, pero ahí van aprendiendo, ¿cierto? Y la forma de aprender es mirar cómo se hace uno, y eso es memoria, ¿ya? Uno se lo memoriza de tanto usarlo. De nuevo, yo siempre les he dicho, programar y codificar es cuestión de tener siempre en una ventana aparte la documentación abierta, y de tanto usarla es que se memoriza, no porque usted se siente específicamente a memorizársela. Entonces miren, aquí tengo un sistema lineal de ecuaciones que dice A por X es igual a B, donde X es igual a A inversa por B para todo A que es cuadrada,
Para toda matriz A cuadrada cuyo determinante es diferente a 0. Entonces ahí están todas las condiciones para que esa ecuacióncita funcione. Entonces inventémonos un vector B. Ya tenemos la matriz A y tenemos inclusive la matriz A inversa. Inventémonos un vector B. Entonces voy a decir que B es igual a un arreglo. No. Bueno, sí, a un arreglo. Pero lo voy a hacer columna. Ese vector B tiene que ser columna. Entonces, para garantizar que sea columna, lo voy a hacer aquí así. Una fila, otra fila y otra fila. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a decir 3.21. Aquí le voy a decir menos 2.34. Y aquí le voy a decir 4.28. Listos. Entonces, dado eso, le digo que el dtype es igual a float, aunque eso ya es obvio, y quiero que imprima la matriz B. Me faltó escribir aquí numpy punto. Y miren que entonces ahí tengo el vector B columna. No le he asignado un nombre a la inversa, me toca asignárselo, voy a llamarlo, de hecho así, A inversa. Y voy a pedirle que muestre A inversa aquí. Entonces tengo A inversa, que es un arreglo, y tengo B. Por lo tanto, la solución a mi sistema X es igual a A inversa multiplicación matricial con B. Se me olvidó pedirle que lo muestre. Y ahí está el resultado. Entonces les dejo el código LaTeX para eso, ¿cierto? X es igual a A inversa multiplicada por B, espacio, para todo A que pertenece a Rn por N, tal que, esos dos puntos en matemáticas usualmente significan such that, tal que, el determinante de A no es igual a 0. ¿Se ven cómo es LaTeX de bonito? Simplemente uno se va memorizando los códigos de cada cosa y es unívoco. Entonces él ya sabe explícitamente qué escribir y qué renderizar con los símbolos que son. Bueno, me cuentan si logran, por favor, llegar hasta ahí, hasta la solución del sistema de N por N. Hoy no tenemos tiempo, pero entonces la próxima clase hacemos hacemos el de la pseudoinversa. Eso es lo primero que vamos a hacer la próxima clase. ¿Listos? Hoy no tenemos tiempo, o sea que lleguemos solo hasta aquí. Cuéntenme por favor si logran llegar hasta este lugar, si hay algún problema, si a alguien no le funciona algo.